Siempre estamos hablando de democracia, decimos que vivimos en democracia, que la democracia está en peligro. Autores eminentes como Norberto Bobbio han escrito libros sobre este tema y, por ejemplo, ya que refiero a Norberto Bobbio, hay un libro excelente que recomiendo que se intitula El futuro de la democracia. Pero hay muchísimos autores que han teorizado la democracia ya desde los antiguos griegos. En La República, ese libro atribuido a Platón, está desarrollada una idea de la democracia. En obras atribuidas a Solón también. Evidentemente, quien desarrolló las características más puntuales metódicamente ha sido Aristóteles. Inclusive desarrolló la idea de la política en sí, la política y el Estado, el derecho como el orden científico en las reglas de la convivencia, las características que debe tener el derecho para que sea precisamente una ciencia. Se establece la ética como el campo basal o el basamento de esas normas de conducta, y la ética, según Aristóteles, tiene la condición de principios que son nociológicos respecto a las atribuciones de la conducta. Es decir, para Aristóteles la ética es el conocimiento de las conductas más apropiadas, munidas de atribuciones para configurar hechos de buena voluntad, hechos que hagan bien al individuo y al prójimo. En sí, la ética no es la ciencia de los valores de conducta en sí, sino que elabora una escala de valores que son atribuciones de las conductas correctas para llevar a cabo una sociedad en armonía y fundamentalmente un estado de paz consciente. Eso es la ética según la obra de Aristóteles básicamente. Sobre esos fundamentos se desarrolla un pensamiento ético, político, de convivencia social, la convivencia de los ciudadanos, del civitas o del civitas, que provenía de los antiguos griegos, concibiendo a la unidad del Estado nacional como una unidad civilizatoria, de ahí lo de ciudad. Los romanos no concebían a sus civitas, a sus polis, como las ciudades que concebimos hoy. No es la ciudad de Montevideo, no es la ciudad de Madrid, no es la ciudad de Buenos Aires. Concebían la unión cívica sobre la base de una estructura organizada democráticamente, a través de principios muy claros que son la capacidad de emitir la opinión para lograr un consenso a través del voto, a través del sufragio. El pueblo entonces participando activamente en la toma de decisiones en cuanto a las formas de organizar la vida política, especialmente en los temas económicos, en materia de tributos, sí, de impuestos, de organización impositiva de la actividad que desarrollaban aquellos griegos, y también, evidentemente, las normas civiles y penales, básicamente, qué se debía penalizar, las relaciones de sus ciudades-estado, de sus polis con otras polis, y así entonces también las relaciones internacionales de aquel entonces. Era más o menos lo mismo, no concibamos esas sociedades como muy distintas, sino que bajo tecnologías de su época desarrollaban los mismos pensamientos. Habían distintas clases sociales. En la antigua civilización helénica en sí había movilidad social, pero se aceptaba la esclavitud. Pasó lo mismo con la República Romana. Luego de todo eso, un oscurantismo medieval bajo la hegemonía política y cultural de la Iglesia Católica, toda su escolástica, su Inquisición.
su totalitarismo teológico y sobreviene la necesidad de la libertad, y especialmente la libertad de la razón, la libertad del pensamiento. El ser humano es un ser pensante y se va a volcar hacia el mundo de las ideas, hacia la organización del pensamiento, su metodología de estudio y de investigación, Renacimiento. Procelosa etapa ya del siglo XVI, siglo XVII. Y sobrevendrá lo que los historiadores conciben como la modernidad, el siglo XVIII, el siglo del enciclopedismo. Fruto de todo ese desarrollo renacentista, nacen las apetencias por compendiar el conocimiento adquirido por ese colectivo de la sociedad de nuestra civilización occidental. Y nace la idea de la enciclopedia británica, francesa, alemana, compendiar todo el conocimiento que se concebía científico, compendiar los cánones, es decir, las atribuciones, características del conocimiento que las comunidades de aquel entonces consideraban que eran científicos, en todas las materias, en las distintas áreas, y ya desde el desarrollo cada vez más importante de las universidades. El desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la universidad como la casa mayor de los conocimientos, la necesidad de atravesar distintas etapas estudiantiles, distintos cursos de la enseñanza para llegar a esa enseñanza superior y obtener los grados profesionales que a su vez van a profesionalizar desde distintas carreras también la actividad social y política. Los profesionales de la política, como nos enseña Max Weber, los profesionales que viven de la política y los profesionales que viven para la política, y en muchos personajes se reúnen ambas características. Te doy esta introducción porque hoy quiero dedicarme al repaso a través de los libros de algunos autores, momentos, por supuesto, de esos libros, de algunos autores para mí relevantes respecto a lo que podemos considerar a ciencia cierta qué es la democracia. Si vale la pena defender la democracia, no vale la pena. Si la democracia está en crisis o no. La democracia tiende a desaparecer o está atravesando una etapa crítica que oficia como una suerte de aprendizaje e históricamente es algo así como un periodo bisagra que va a refortalecer las atribuciones de la democracia en estas generaciones y en las que vendrán. Las que vendrán entenderán que es la democracia el sistema que les permite organizarse políticamente como sociedades civilizadas o apelarán a otras formas de organizarse. ¿Las hay? ¿Hay mejores formas de organizar la sociedad que no sean democráticas? ¿Hay algún sistema de gobierno que no sea la democracia que nos plantee un modelo superador que trascienda a la democracia? Hasta ahora la humanidad no descubrió. Lo que descubrió la humanidad, nuestra civilización, porque en verdad cuando hablamos de humanidad tenemos que hablar de civilización occidental, en esa cosmovisión o como dirían los antiguos griegos, en esa paideia, en esa visión integral de todas las cosas y el ser humano inserto en ese proceso histórico, en ese devenir y proyectado al futuro desde su condición de individuo inmerso en una civilización como la nuestra, debemos entonces autorreflexionarla y plantearnos a ciencia cierta, ¿es la democracia con la república el esquema que nos permite civilización? ¿Es la democracia republicana o la república democrática, que es lo mismo, es un retruécano, el esquema o la ecuación política que nos permite evolución?
¿De qué se trata cuando hablamos de democracia republicana? Está cimentada fundamentalmente en una organización o en una tecnología de unidad jurisdiccional como lo es el Estado. La democracia y las repúblicas necesitan a los estados nacionales. ¿Son factores complementarios que hacen a un todo o arbitrariamente o caprichosamente nuestra civilización unió Estado con democracia y democracia con república, y a su vez todo eso en el marco de un sistema económico que funcione sobre la base de los disensos y los consensos, es decir, sobre la base de un sufragio económico de oferta y demanda, planteándose la oferta de lo que se produce, lo que se ofrece como bienes y servicios desde un consciente colectivo que interpreta a la propiedad privada como un bien, como una atribución del ser humano, la propiedad privada. Entonces hablamos acá de propiedad privada, de la capacidad de innovar, de crear, de elaborar productos, de aplicarse a la disciplina de organizar una tarea empresarial para producir, ofrecer y a su vez obtener un mercado que demande ese producto y ese mercado que demanda ese producto en verdad está siendo la sociedad que va emitiendo su sufragio, que va emitiendo opinión respecto a ese producto. Ese producto se ofrece libremente a la sociedad. ¿Es el ejercicio libre de la oferta y la demanda cuáles movimientos espontáneos o hay ya también oferta y demanda sobre la base de la inducción? ¿O hay productos que están inducidos a ser comprados a través del gran mecanismo de los medios de comunicación y sobre todo la tecnología del video, la tecnología visual, la tecnología de la imagen y de lo audiovisual? Ahora, ese mecanismo de la oferta y la demanda pasa a ser malo porque acaso se lo utiliza con determinadas intenciones. No tenemos que discernir entonces democracia, república, estados nacionales como estados de derecho y sistema de propiedad privada, derecho de propiedad privada y sistema económico de oferta y demanda en el libre juego de las opiniones y del sufragio como sistemas en sí, más allá de la utilización de esos sistemas o esas tecnologías. ¿Han discernido ustedes alguna vez eso? ¿Se ha discernido? ¿Tenemos prensa calificada que nos permita discernir lo que es el sistema en sí, el sistema democrático, el sistema Estado de Derecho, el sistema capitalista, del uso político de esos sistemas, de las políticas económicas del sistema capitalista, de las políticas comunicacionales o informativas del uso del sistema político de la democracia y la república, de las políticas narrativas, de las políticas propagandísticas, del uso del sistema de la democracia republicana y del sistema del Estado de Derecho? ¿Cuántas preguntas, no? Pero no son tantas. Son las preguntas sobre la democracia, la república, el Estado de Derecho y el sistema económico capitalista, y por otro lado, el uso que se hace de esas tecnologías, de esos sistemas, como el uso que hacemos de la computadora, de la tecnología del vídeo, del video, como dicen los ingleses. Consideran que el video es la tecnología que almacena la información, que es la tecnología que permite grabar la imagen, obtener imagen y difundirla. La videocinta, el videocassette, la videoimagen. En verdad es más. No podemos quedarnos con palabras inventadas muchas veces
de modo contingente. En verdad, video viene de ver, de mirar. El video es el encuadre de la imagen en una computadora, en un LED, en un televisor, y es la tecnología que nos permite ver imágenes que se emiten en vivo a través de una tecnología de cámaras de filmación o que se emiten ya grabadas también a través de cámaras de filmación y grabación de la imagen de distintos hechos, como este que estamos haciendo ahora. Es un hecho en definitiva. Es un hecho periodístico, es un hecho de comunicación. Hay hechos sociales espontáneos, hay hechos lamentablemente bélicos, hay hechos económicos, políticos, parlamentarios, ejecutivos, etcétera. Hay hechos de todo tipo. Se pueden captar con imágenes. ¿Esas imágenes son la verdad en sí misma? No, son la captación de ciertos momentos de la vida. Pero la vida humana en sí tiene significados, tiene signos, tiene símbolos, tiene significados. La democracia es, entonces, la participación activa de la sociedad en la emisión de la opinión sobre la base de signos políticos, de signos económicos, de signos legislativos, jurídicos, sociales. Pero hoy por hoy lo es, o es la emisión de la opinión que está formada o inducida por las estrategias de marketing de las imágenes, a través de los medios de comunicación que utilizan la tecnología audiovisual como el elemento productor o el elemento que permite viabilizar productos de imagen. ¿Está la población de un país como el nuestro, por ejemplo, recibiendo los signos, los verdaderos signos de los hechos políticos que se van sucediendo en el país, o están recibiendo ciertas imágenes compaginadas y editadas, y sobre esa base de imágenes compaginadas y editadas reciben una narrativa de significados que en verdad son una elaboración narrativa que les induce a pensar, a interpretar los hechos de acuerdo a esa producción audiovisual cotidiana que está montada sobre un esquema de productividad? Pero ¿son los hechos? ¿Son el significado verdadero de los hechos? No. Se ha escamoteado y se va escamoteando muchísimo el significado, el abanico de significados y de significados alternativos que pueda tener una sociedad de acuerdo a los hechos políticos, a los hechos económicos, a las políticas económicas. Porque hemos perdido algo muy importante, como nos explica el eminente maestro, el doctor Giovanni Sartori. Con la tecnología audiovisual perdimos la capacidad de contactarnos más directamente, de interrelacionarnos con la lectura y con la radio. Porque a través de la lectura, sea de libros, de periódicos, de revistas, de artículos de ensayo, o a través de artículos radiales, entramos en contacto con las palabras y las palabras elaboran en una narrativa una serie de significados que interpretan los hechos que van sucediendo. La actividad periodística, la actividad del análisis periódico, la actividad narrativa de los escritores especialistas en distintos temas, escritores de no ficción, van desarrollando la comprensión del significado de los hechos políticos, económicos, en todas sus dimensiones. Es más profunda la actividad de la lectura, es más introductoria del significado de los hechos que una compaginación audiovisual, que a su vez está compartimentada en segundos, en minutos, como una producción en serie, que todos los días trata de organizar un producto que sea
más o menos apetecible y más o menos verosímil en sus contenidos para la población, pero la inmensa mayoría no acceden directamente a la fuente informativa del significado de los hechos. Tengo acá este libro de Walt Whitman Rostow. Tengo varios libros para compartir en esta nota que seguramente se hará extensa. Walt Whitman Rostow, Estrategia para un Mundo Libre, doctor en Economía, licenciado en Historia, docente universitario de la Universidad de Nueva York y de otras universidades, asesor nada más y nada menos que del presidente John Fitzgerald Kennedy cuando la crisis de los misiles en Cuba, fue el decano del Consejo de Planeamiento Político. Hoy por hoy Estados Unidos tiene una fundación llamada Walt Whitman Rostow, la Fundación Rostow, un eminente autor con una enorme cantidad de libros. Esta es una obra magistral, señera, publicada en 1961, a fines del 62, perdón, fines del 62, ahí como pan caliente después de la crisis de los misiles de Cuba, los misiles soviéticos en Cuba, al borde de provocar una guerra nuclear, y en 13 días se resuelve ese conflicto bajo la presidencia de John Fitzgerald Kennedy. Walt Whitman Rostow, un economista liberal, un historiador liberal de la escuela de la Universidad de Chicago como una escuela de la economía descendiente de la escuela austríaca, un eminente economista, que en este libro, en su capítulo octavo, El reto de la democracia en las naciones en desarrollo, plantea una secuencia de argumentos que son vigentes a la fecha, y tan vigentes son que hoy se cumplen los efectos contrarios de lo que dijo, porque no se cumplió con lo que Rostow dijo, pronosticó y planteó. Puede ser útil comenzar con una respuesta amplia a esta pregunta. ¿Cuáles son en general las tareas del gobierno? Pregunta Walt Whitman Rostow. Ya se trate de una antigua dinastía china o de una sociedad avanzada del mundo contemporáneo, los gobiernos deben ejercer el poder en tres importantes direcciones. Primero, proteger la integridad territorial de la sociedad. O bien, dicho de una manera más general, asegurar o hacer proteger los intereses del país en el campo internacional del poder. Desde la antigüedad se dio esto. Las guerras del Peloponeso tenían que ver con esto. Las guerras que libró Alejandro Magno contra el rey Darío y luego contra su hijo Jerjes, contra aquel imperio persa, consagrando históricamente a la civilización helénica, me refiero a Alejandro Magno. Tenía que ver con la defensa de la territorialidad de todas aquellas pequeñas naciones-estados que se veían amenazadas por ese inmenso imperio persa que iba conquistando mucha territorialidad en lo que hoy consideramos es todo ese cercano Oriente, Medio Oriente, que hoy pretende dominar de nuevo su descendencia persa a través del proyecto del Estado Islámico, por ejemplo. Punto 2, proveer al bienestar general, según el concepto que dentro de la sociedad impere comúnmente acerca del bienestar, qué concibe la sociedad en general como bienestar y la responsabilidad del gobierno en esa materia. Es el gobierno, en definitiva, el responsable de instruir, de elaborar también los conceptos, las ideas del bienestar y proteger al bienestar. Ese sería el bien en común. Y acá entramos en el concepto de república, res pública, decían los romanos. El bien común, es la propiedad en común, la res pública. Res es cosa, pero en latín es mucho más que eso. Es el bien objetivo, la cosa existente, el bien público, república. Res privata es la propiedad privada.
el bien o la propiedad privada. De ahí que tengamos un derecho público y un derecho privado. Tercer punto, preservar el orden constitucional. Por lo tanto, hay tres deberes con los que debe cumplir siempre un gobierno, dice Rostow. Proteger la integridad territorial de la sociedad, es decir, su unidad territorial, su soberanía. Punto dos, proveer al bienestar general, es decir, cumplir con los deberes de una república, cumplir entonces con la protección, con el velamen del bien público. Tercero, preservar el orden constitucional, es decir, la integridad territorial y el bienestar general obedecen a un orden imperante, a una arcana imperi, dirían los romanos, es decir, los arcanos que imperan el orden jurisdiccional, territorial, soberano, que es la Constitución. Una Constitución da el orden jurídico y político de esa nación, es decir, mantener el orden público, el cambio ordenado en la sucesión legítima del poder en un sistema de alternancia del poder, democracia, proteger la libertad individual de la acción y también de la expresión de opiniones. Las tareas de la seguridad nacional, las normas del bienestar, entonces, y el carácter y la solidez del orden constitucional constituyen el equilibrio que debe sostener un gobierno manteniendo el orden público y la libertad de los ciudadanos. Ese es el concepto medular con estas características de una democracia occidental moderna. El equilibrio entre el orden público, el bienestar en común, la soberanía territorial y la protección de la libertad individual tanto en la acción como en la expresión. Libertad de acción, libertad de expresión, vale decir libertad de pensamiento, de acción y de expresión. Se le agrega libertad de asociación. Derecho fundamental, es decir, orden constitucional que establece un derecho consagrado, subjetivo, inalienable, como lo es el derecho de propiedad, el derecho individual a la vida, al honor, a la libertad, a la seguridad, el trabajo y la propiedad, dice nuestra Constitución, orden constitucional del Uruguay. El orden constitucional del Uruguay, que si se da en equilibrio, si se responde o se respeta el orden constitucional, tenemos integridad territorial, es decir, soberanía jurisdiccional, la soberanía es jurídica y política, tenemos bienestar general en equilibrio con nuestros derechos individuales, que son la razón de ser de un Estado de derecho. Estas son las eternas reglas o tareas de un gobierno democrático. ¿Cómo definiremos la democracia? Dice Rostow. La democracia representa una manera de resolver la tercera de las tareas básicas del gobierno, vale decir, preservar el orden constitucional, dice Rostow. La democracia parte del concepto de que la política de los gobiernos debe surgir de la regular y activa expresión del juicio y de la elección realizada por todos los ciudadanos de un país que deseen formular sus opiniones. Por lo tanto, la democracia es un método de gobierno que obliga a los gobernantes a buscar y luego a reflejar la voluntad activa. ¿Qué dice entonces Rostow? Que la democracia es el concepto político de regular la activa expresión del juicio, de regular la activa participación de las opiniones sobre la base de que de proteger
el orden constitucional. Y los políticos deben sondear la opinión, investigarla, inquirir esa opinión en la sociedad y permitir que esa opinión activamente se formule, se exprese, que se vea y a su vez que se vea reflejada en la actividad política de los gobernantes, dado que estamos viviendo democracias que son representativas, representan ese ejercicio de opinión, de expresión libre de la opinión sobre la base del sondeo de las clases políticas, de los gobernantes, que deben atender las exigencias, las necesidades y las capacidades de expresión que tiene la sociedad, deben proteger esa expresión y responder a esa expresión. Pero todo esto siempre debe estar sobre el juego de la preservación del orden constitucional, no de cualquier orden, no de cualquier orden. No se trata del sondeo de la expresión pública libremente dada sobre la base de una opinión inducida, formada a través de una propaganda que no responda, por ejemplo, al orden constitucional. Por eso hay características que nos establecen que la democracia es un método de gobierno, que la república es un modelo de gobierno en la unidad nacional y que tienen características muy particulares: integridad territorial, es decir, soberanía integrada, independencia, autonomía como organización social a nivel de una nación, Uruguay. Tenemos que propender siempre al bienestar en común, al bienestar público, trascendiendo las diferencias naturales y preservar el orden constitucional que plantea precisamente nuestros derechos. La persona, dice Rostow, la persona encarna un peculiar equilibrio de impulsos y de aspiraciones, que a pesar de los medios externos, conscientes o inconscientes, que ayudan a modelarlos, han de ser objeto de un respeto moral e inclusive religioso, el respeto irrestricto a la vida de cada persona. Porque en el orden constitucional, democrático y republicano, la razón de ser de esa unidad soberana, territorial, que va preservando el bien común, es el individuo, con sus derechos inalienables, de acuerdo a la concepción del naturalismo, de acuerdo a la concepción de las reglas o las leyes de la naturaleza. Y la naturaleza humana concibe el derecho liberal, la democracia liberal representativa. La naturaleza humana es una naturaleza de libertad. El ser humano es libre en tanto tiene pensamiento propio, un cuerpo propio, tiene vida propia, necesita el desarrollo individual libremente, pero en relación con los demás, respetando las mismas características como personas. De ahí que todos somos iguales ante la ley. No es una mera abstracción, como dicen los neoinstitucionalistas, los neomarxistas dentro del derecho. No es una abstracción del Renacimiento o una abstracción burguesa, eso del principio de igualdad ante la ley y la preservación del orden constitucional de una democracia republicana, como lo formula nuestra Constitución en sus artículos 72 y 82. La legitimidad de los gobiernos solo puede provenir de una expresión efectiva de la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que la legitimidad en la democracia proviene del acto libre de voluntad, de la voluntad que libremente se expresa. Pero para que la voluntad libremente se exprese, tiene que tener los canales adecuados para eso y tiene que tener los medios suficientes y adecuados para que sea efectivamente una voluntad libre en su expresión. Por lo tanto, debe estar munida de ciertos conocimientos, debe estar preparada
en el conocimiento de la actividad política, debe estar consciente del régimen en el cual está viviendo, del modelo político, del modelo social, del modelo de Estado en el que ese individuo vive, para que libremente tenga su expresión, dado que tiene elementos de juicio que le permiten optar, le permiten elegir. Si no, no hay libertad. La libertad es la capacidad de elegir, es la capacidad de discernir, es decir, de hacer discernimiento, de desglosar, de decodificar los datos de la realidad para luego componernos la interpretación de ese todo que hace a distintos elementos que son factores que se integran a la realidad, pero que los debemos descomponer, desintegrar para entenderlos uno a uno y entender el todo, como en este caso lo hace Rostow, descomponiendo los distintos factores o elementos que hacen a un todo como lo es la democracia. Este sistema, dice Rostow, es el que le da los mejores resultados a Occidente y es el que permitió el desarrollo de países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como los países centrales de Europa, más allá de los conflictos que tuvieron, se tiene que terminar por entender, se tiene que terminar en el entendimiento de que es la democracia como un sistema vivo, abierto, de comprensión en cuanto a la preservación del orden constitucional, de los estados de derecho y las relaciones abiertas y libres entre esas naciones, respetando sus soberanías. ¿Suena ideal? Bueno, pero es muy pragmático en verdad. En verdad, los ideales patológicos son lo que conspiran contra esto. El ideal patológico de una visión totalitaria como la que tiene el comunismo, por ejemplo. El comunismo plantea algo muy distinto, muy distinto. Vamos a ir ahí. ¿Qué dice Rostow respecto al comunismo? Una palabra ahora sobre el comunismo y la estrategia comunista en las regiones en proceso de desarrollo, porque ahí está el peligro, dice Rostow. Ya lo vio en ese periodo de la Guerra Fría, cuando Cuba, cooptada por las ideas comunistas de la Unión Soviética a través de Fidel Castro, y Fidel Castro, a sabiendas de que era perseguido por la CIA y que había un plan para exterminarlo, usufructuó también ese status quo, esa relación de poder y tensión, para que la Unión Soviética penetrara en Cuba, patio trasero de los Estados Unidos, e instalara una base misilística nuclear, por ejemplo, porque Fidel Castro estaba alineado al comunismo y el comunismo lo que pretendía en aquella Guerra Fría era conquistar los países en desarrollo o en su desarrollo que componían el continente sudamericano, Centroamérica, es decir, toda Latinoamérica y el Caribe como tierras conquistadas por el comunismo, dado que el comunismo es expansionista. Se había conquistado el este de Europa, esa Unión Soviética, en aquel entonces su primer ministro era Nikita Khrushchev, y era también un personaje agresivo, paranoico, que pretendía más y más expansión del proyecto soviético que había desarrollado Joseph Stalin. Una palabra ahora sobre el comunismo y la estrategia comunista en las regiones en proceso de desarrollo. En efecto, toda la historia de la modernización se desarrolla durante esta generación sobre el contexto del esfuerzo comunista por presentar e imponer una alternativa a la modernización mediante métodos democráticos. Como sistema político, el comunismo puede describirse muy simplemente con referencia a tres tareas principales de gobierno que he mencionado al comienzo de esta exposición, a esas tres tareas principales, es decir, el orden soberano, el cuidado territorial de ese orden soberano, el bienestar común, el bien público y a su vez preservar el orden constitucional. El comunismo es un sistema de organización destinado a proyectar su poderío en el exterior, dice Rostow.
en la mayor medida compatible con la conservación de su adueñamiento dictatorial del poder en el propio país. Es decir, el comunismo necesita desarrollarse en un país grande, así lo hizo en Rusia. Rusia fue anexando otros países a la fuerza, como fue anexando Chechenia, Georgia, Armenia, Kazajistán, Ucrania, lo que hoy es Croacia, los países bálticos. Pretendió llegar y no pudo a Suecia, a Dinamarca, no lo logró. Estuvo en lucha permanente con el nazismo, que es la otra extrema izquierda totalitaria, pero de perfil nacionalista, porque el nazismo y el fascismo son extremas izquierdas, pero nacionalistas, no internacionalistas. Hay una gran confusión ahí en plantearnos, incluso yo caía en la confusión de plantearnos que son las extremas derechas el nazismo y el fascismo. No, en verdad son extremas izquierdas que luchan con la otra extrema izquierda internacionalista que es el comunismo. Todas anticapitalistas y todas antidemocracia representativa. Pero para lograrlo, el comunismo debe mantener una política exterior más agresiva que el modelo democrático occidental. El modelo de las democracias occidentales representativas no necesita agresión. Cuando se instalaron las revoluciones modernas, no necesitó agresión. Estados Unidos vivía más bien un proceso endogámico como Estado. Vivía hacia adentro su proyección y vivía hacia afuera su proyección comercial, sus balanzas comercial. Pero no había un afán de conquista territorial, de dominar otras naciones, de someter su modelo por la fuerza. Tampoco los países centrales de Europa, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, vivieron la tensión de una Guerra Fría que estaba planteada por ese afán expansionista de la Rusia soviética. El comunismo requiere, pues, que el costo de la discrepancia sea muy elevado, porque la democracia, si bien se considera que es el régimen de los consensos, en verdad tiene razón Norberto Bobbio cuando formula en su libro El futuro de la democracia, que la democracia en verdad es el arte del disenso, es el sistema del disenso para llegar al consenso, porque la democracia admite las diferencias, lo que explicaba Sartori. La democracia liberal, la democracia liberal representativa, cuyo modelo es una república con separación de poderes en pos del bien común, preservando el orden constitucional de un Estado de Derecho, proviene de las precedentes diferencias a las que tolera sobre un principio sustantivo, el pluralismo, la pluralidad. Admite la libre discusión de ideas, admite el disenso para arribar al consenso, a puntos de acuerdo, a lugares de coincidencia, digamos, porque el cometido, la finalidad, es mayor a la de las diferencias. Es la unidad soberana, territorial, con un proyecto de vida en común, un orden constitucional que preserva, protege a los individuos, a los derechos individuales y protege ese bien común de los individuos, a su vez protegidos en sus libertades, en sus vidas, en su libertad de acción, de pensamiento, de expresión, de asociación, en sus libertades políticas. Sobre esa base está el bien común. Por lo tanto, el disenso es natural y el consenso también. En cambio, el comunismo cobra muy caro el disenso. La discrepancia tiene un costo muy alto. El comunismo requiere que la discrepancia tenga un costo muy elevado y que todos los instrumentos de propaganda y de persuasión se concentren en la tarea de promover por lo menos una aquiescencia pasiva de la población a la política interna y a la política exterior, desde una élite gobernante que se perpetúa en el poder. Los gobiernos comunistas están dispuestos a contentarse con la apatía
del pueblo pretenden eso, están predispuestos a que el pueblo sea apático, que no se manifieste mucho, porque la discrepancia o el disenso es muy costoso, o están dispuestos a la hostilidad latente o manifiesta, a la hostilidad latente entre sus ciudadanos, a quienes convierten en espías unos de otros, como se ve en Cuba, como se lo vio en la Unión Soviética, como pasa en Venezuela, se espían unos a otros, se vigilan, hay comandancias, hay comisarios del pueblo, hay espías internos y hay espías hacia el exterior. La discrepancia, el disenso, tiene un altísimo costo, se paga con la vida, se paga con la prisión política, porque el comunismo es una idea totalitaria. Los gobiernos comunistas están dispuestos entonces a la apatía o a la hostilidad de sus ciudadanos en una dosis razonable de eficiencia técnica en aquellas tareas que se juzgan esenciales para el mantenimiento y la ampliación del poder del sistema. El sistema está procurando siempre ampliarse. Foro de San Pablo. Cuba irradia expansionismo de su sistema ideológico. Conquistó Venezuela, conquistó Nicaragua y sigue conquistando a través de red de inteligencia, red de espionaje, red militar y de propaganda, como a su vez red también económica por vías non santas, como narcotráfico, tráfico ilegal de armas, robo de tecnología, y a su vez sustentada por poderes totalitarios antes la Unión Soviética, a la caída de la Unión Soviética, forman el Foro de San Pablo como una gran internacional y rápidamente Cuba va a parasitar a Venezuela porque es un país petrolero con mucha riqueza también mineral. Pretendió parasitar Chile, un país con muchísima riqueza también mineral, riqueza de la pesca, riqueza agropecuaria, con una importante población. Buscó conquistar, parasitar con Salvador Allende a Chile. Conquistó, parasitó Venezuela. Parasita, va parasitando también a Bolivia. Grandes plantaciones de cocaína. Eran las tierras de Escobar, las tierras de la mega producción de cocaína para los cárteles de la cocaína que él mismo les vendía a los cárteles de México. Las tierras de Bolivia, parte del Perú y también de Colombia. Un gran narcotráfico muy vinculado al régimen de Castro. Es evidente que la teoría comunista negaría los cuatro juicios de valor fundamentales sobre los que se basa la democracia y colocaría el poder del Estado como un objeto superior a la integridad del individuo. El comunismo habla del ser social, de eliminar las diferencias de clase, es decir, eliminar las distintas características individuales y las diferencias que se dan naturalmente por talentos, por virtudes, por capacidad de trabajo, por dones, por ciertos genios. Las sociedades son naturalmente diversas, distintas, hay distintas clases sociales, pero la democracia admite la movilidad social. Y se da, es un hecho, se va dando la movilidad social. En cambio, el comunismo estratifica a la sociedad, pretende igualarla, hacer de la sociedad una sociedad apática, homogénea, y por supuesto que no concibe la integridad del individuo, no concibe los derechos individuales, sino que concibe derechos colectivos, derechos sociales de ese ser social, que básicamente confluye en una idea del Estado, los fines del Estado socialista, como un papel independiente de la realidad de cada vida personal. El Estado socialista tiene una vida propia, es el gran ser colectivo que es absolutamente independiente de la vida de cada uno de nosotros. No le interesa la vida de los individuos, le interesa los cometidos de ese ser social que es el Estado, cuyos fines son el Estado socialista en sí mismo. No le interesan los juicios privados, no le interesa la opinión pública. Negaría, por lo tanto, que los gobiernos tengan que estar sujetos funcionalmente
al disenso y al consenso de los ciudadanos. Sí admite una especie de disenso y consenso sobre la misma doctrina o teoría del partido único, de un partido comunista, sí se admiten las asambleas, pero sobre la base de las directrices unilateralmente otorgadas por el gobierno respecto a los planes que el Estado va a desarrollar y pueden discutir estrategias de acuerdo a esos planes que el Estado va a desarrollar, pero no se puede disentir a nivel individual, no se puede discrepar con el régimen, no se pueden plantear discrepancias abiertas para con el régimen y no admite disenso y consenso que no sea sencillamente vinculable a los planes preestablecidos por ese Estado totalitario. Detrás de estos juicios se halla el punto de vista del comunismo, de que tiene el legítimo deber histórico de imponerse. Así lo planteó Carlos Marx y así lo planteó Lenin en su libro o en su obra ¿Qué hacer?, publicada en 1902. Detrás de todos los juicios se halla el punto de vista del comunismo de que tiene el legítimo deber histórico de imponerse a todas las sociedades como único sistema de organización nacional e internacional, según lo indicó Lenin en Qué hacer, que es prácticamente la obra de la praxis de la teoría de Carlos Marx. Y ahí se da teoría y práctica del llamado socialismo científico, que es el marxismo-leninismo, que sigue para los comunistas tan vigente como en aquel entonces. Sucede que ahora está disfrazado sobre estrategias propagandísticas, estrategias narrativas que emplean un nuevo lenguaje, ese neolenguaje marxista, a través de otra estrategia revolucionaria, que es la cooptación o colonización de la cultura de nuestro Estado, de la cultura política, de la cultura jurídica, de la cultura periodística, de la cultura económica, que va conquistando generación tras generación desde los sistemas educativos y de los sistemas propagandísticos de los grandes medios de comunicación que inducen a pensar unilateralmente la realidad política económica a través ya de un totalitarismo marxista, como por ejemplo las ideologías de género, la ideología económica de la distribución de las riquezas, la ideología política de la sociedad igualitaria, la ideología política de la multiculturalidad, la ideología política de la distribución de las riquezas y por lo tanto de los planes asistenciales como políticas de Estado ya instaladas a modo de ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social. Todo eso obedece a un plan internacional expansionista desde el comunismo organizado por el Foro de San Pablo en esa nueva formulación que asume características o asume imagen pública como la teoría del socialismo del siglo XXI, a lo que responde el Frente Amplio y el PIT-CNT desde el Partido Comunista de Uruguay, que busca esta internacional que invada, que vaya usurpando todos los valores y las características de nuestras democracias representativas, liberales, desde un Estado de Derecho que tenga esas características: soberanía jurisdiccional, soberanía territorial, protección de nuestro territorio, la defensa de nuestra territorialidad en el sentido de la defensa de nuestras normas, de nuestro orden jurídico, de nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Segundo punto, el bienestar en común de acuerdo a esas características. Y tercer punto, la preservación de nuestro orden constitucional, que es la garantía de todo eso. Es el sello, es el grabado a fuego de esa soberanía territorial y el bienestar en común, porque ese orden constitucional de una democracia representativa republicana es ese Estado de Derecho constitucional que asume como su razón de ser, como su cometido histórico, la protección de nuestros derechos individuales, porque importa el individuo y no el Estado en sí mismo. El Estado es una tecnología de regulación de nuestra vida, de armonización de nuestra vida, en protección de nuestros derechos individuales. El Estado no es un fin en sí mismo, sino que es una tecnología
que mediatiza, que organiza la vida social. Es una enorme diferencia. Admite el disenso como natural. Es natural en un Estado democrático disentir y consentir. Es natural en un Estado democrático la diversidad de opiniones, de etnia, de raza, de religión, de pensamiento filosófico, pero es natural y necesario consentir, llegar a acuerdos en común sobre fines trascendentes, más trascendentes que esas diferencias, que es vivir armoniosamente sobre la base de una soberanía jurídico-política que nos proteja nuestras libertades individuales. Somos individuos por encima de todo, por encima de raza, de religión, de convicciones, de situaciones sociales, culturales. Somos todos iguales ante la ley. Contra todo esto discrepa y pretende derribar, pretende eliminarlo, derrotarlo, este comunismo internacional que sigue exactamente igual al que planteaba Walt Whitman Rostow ya en aquel año 1962 con ese libro Estrategia para un Mundo Libre. Vamos a seguir con este tema y respecto a este otro libro, La democracia defraudada, que es muy complementario respecto a lo que dice Rostow, también Giovanni Sartori con el Homo Videns y precisamente cómo se induce a la opinión pública a pensar equivocadamente a través de la estrategia corporativa de los grandes medios de comunicación que se corporativizan también con organizaciones sindicales y organizaciones políticas que simulan que vivimos en democracia, pero en verdad se están comportando como corporaciones con intereses propios y no con un interés de soberanía nacional.